Muy buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Muchas gracias por poder estar aquí con ustedes, por darnos la oportunidad de poder explicarnos, de poder expresar nuestras inquietudes, lo que creemos que nos hace falta. Gracias por esta comisión de pacto de antigitanismo. Gracias por todo. Les pediría que en mis palabras, yo soy una persona así un poco fuerte, no vean a una persona enfadada, mucho menos, sino que vean el dolor de un pueblo, el dolor, el sentimiento de un pueblo. Voy a hablar primero de los promotores escolares y como un encaje de lo que luego quiero llevar a cabo. Miren ustedes, el año 2000, yo soy el presidente del Partido Nacionalista Caló. Montemos un partido político con la intención, porque eso es lo único que a los pueblos los salva. A los pueblos no los salva el asistencialismo. Al pueblo los salvan los derechos políticos. Querer matar mosquitos a cañonazos no va a ningún lado. Querer hacer un pacto del antigitanismo, si no hay una voluntad real política detrás, no lo existe. Un pueblo que tiene una cultura, que tiene una historia milenaria, que es partícipe del Estado, de la autonomía, que sus aportaciones culturales, lingüísticas, no se puede estar tratando con el asistencialismo, señores. Si verdaderamente queremos solucionar la cuestión gitana, es la única que se nos puede dar, es el reconocimiento, como bien dice el Estatuto de Cataluña, que ahora pasaré a explicar esto, y a partir de ahí voy a hablar de semi-autogestión, porque parece que si hablo de autogestión puede ser una semi-autogestión. Y voy a explicar el porqué de los promotores. El año 2000, muy preocupado, Domingo Jiménez, presidente de la Fundación Pere Closa en aquel momento, maestro de escuela, el PNK, yo especialmente, Mariano Fernández Jiménez, preocupados de que el absentismo escolar, el problema escolar era muy grave, mucho más grave que ahora. Por supuesto que el tema de los promotores escolares ha tenido una parte buena. Empecemos a pensar en cómo buscábamos que la escolarización de los niños gitanos fuera un éxito, o por lo menos pudiéramos avanzar, que no fuera un 70, un 80% de fracaso. En aquellos momentos, tanto Domingo Jiménez, experto, maestro de escuela, sabía muy bien cómo funcionaba todo el sistema educativo, claustro, y yo como, bueno, humildemente digo, como un representante, líder del pueblo gitano, conozco. Empecemos a pensar en la figura de que el colegio no tenía, los niños gitanos lo primero que tenían que ver es que el colegio no era un colegio de los payos, permitirme que hable con esta libertad, era el colegio, su colegio. Entonces era muy importante que hubiera referentes dentro del colegio. De ahí inventemos lo que nosotros llamábamos mediadores escolares. Luego le cambiamos por promotores escolares, o así lo decidió el señor Baicorba en el año 2005. Cuando nosotros nos dimos cuenta de estas cosas y empecemos a poner este sistema de promotores escolares, para nosotros promotores escolares era algo más amplio. Promotores escolares era no solamente que haya personas en los colegios como un referente, no solamente que un hombre, una mujer gitano o gitana al niño le dé un referente de que el colegio también es suyo, sino que había que hacer otras cosas más. El principal, muy elemental, trabajar con las familias gitanas. Porque muchas veces el problema del absentismo no tiene nada que ver con el colegio ni con el niño, tiene que ver con la familia, cómo vive esa familia. Y voy a decir más, o cómo se vive en ese barrio, que esto aquí es donde hay que meter la mano, ¿no? Entonces, era una figura que, además de trabajar con los niños, la idea era que también se trabajara con las familias, lógicamente, viendo qué motivo era aquel que hacía que los niños pues, no tuvieran un éxito como los demás niños. Buena idea. También había otra parte. Nuestra parte, y aquí es donde quiero llevarlo en mi discurso, era que se pudiera hablar de una forma opcional, pero sí en hora lectiva, de historia gitana, de la lengua gitana, de una forma voluntaria. No solamente para los niños gitanos, sino también para los niños no gitanos.
para que el niño viera que la escuela también es suya. No voy a la escuela de los hachés, voy a mi escuela. Esa era parte. El proyecto Promotores Escolares, yo le llamaré mediadores escolares porque es como lo inventemos. Tenía otra parte. Sabíamos, porque hicimos una experiencia piloto el año 2003, ¿por qué no decirlo? En aquel momento habíamos hablado en el año 2001 con Artur Mas y Alberto Fernández Díaz, que en aquel momento eran los vicepresidentes del gobierno, y habíamos hecho una experiencia piloto, pero que había funcionado. Me acuerdo que era Rafa de Buenpastor y María Rubio los que pusimos y vimos que la experiencia era buena. Pero también nos dimos cuenta que hacía falta algo más. Los promotores escolares necesitaban también una ayuda, que era el Consejo Gitano. Es decir, cuando fueran a trabajar según con qué familias, según qué problemas, porque el asuntismo de los niños gitanos no es todo igual. O sea, querer... no, o sea, hay niños que tienen una escolarización totalmente perfecta. Hay niños que tienen un ausentismo mediocre. Mediocre se entiende lo que decir. Hay un asuntismo radical. Y hay un pequeño asuntismo que es cultural. Dice, sí, os voy a explicar algo. Si el padre trabaja los domingos en el mercado y el lunes es el día que deja de descanso y para ir a ver a la familia, que el niño no vaya a ser al colegio, eso no es asuntismo, es cultura familiar, porque es como ellos viven su vida para que ese día el niño vaya. No va al colegio, no por asuntismo, sino porque es día de la familia. ¿Se entiende bien lo que digo, verdad? Por tanto, había que saber medir estas cosas. Pero nos encontrábamos que los promotores escolares, cuando pudieran entrar a trabajar con algunas familias, había problemas, me tiraría horas explicando el tema, de la derecha, de la izquierda, de enfrente, necesitaban también lo que llamábamos un sistema bicéfalo, es decir, por un lado estaría la Fundación Pereclosa, los expertos en el tema de la escolarización, y por otro lado estaríamos los expertos gitanos, donde trabajaríamos aquellas partes más familiares o donde los promotores pudieran tener un problema. ¿Se me entiende bien lo que explico, verdad? Vale, esto nos costó mucho. Y ahora voy al eje de mi centro. Por mucho que intentemos convencer a la Administración, no era posible. Nosotros no éramos nada. El año 2004, finales de 2004, nos impusimos, quisimos que teníamos que estar, que el pueblo gitano tenía que estar reconocido. Teníamos que conseguir que se nos reconociera de alguna forma. Tengo que decir que aunque luego lo han hecho otras autonomías, como la de Cataluña, ninguna. Lo tengo aquí y lo voy a leer muy pequeño, muy pequeñas. Garantizar el reconocimiento, no conocimiento. Garantizar el reconocimiento de la cultura del pueblo gitano como salvaguarda de la realidad histórica de este pueblo. Esto lo conseguimos un grupo de líderes gitanos corriéndonos el Parlamento ese día con todos los grupos políticos. Todos los grupos políticos nos dieron la razón. Esto detonó, lógicamente, en un cambio. Automáticamente, en aquellos momentos, había un tripartito, Esquerra Republicana. Tengo que dar las gracias a Esquerra Republicana, sobre todo a Ana Simó, es nuestra capitana. A Ana Simó la llamamos la capitana, porque eso es lo que nos hace falta. Políticos que crean en nosotros de verdad. Voy más allá. Las mismas reivindicaciones que vosotros queréis al Estado, ¿por qué no nos las queréis dar a nosotros? ¿Por qué no nos escucháis a nosotros? ¿Por qué no tenemos los mismos derechos? Si somos un pueblo, no somos un colectivo, tenemos una cultura, tenemos una lengua, hemos sido perseguidos. ¿Por qué no se habla de la historia del pueblo gitano en el colegio? ¿Por qué no se cuenta el gran golpetazo que dio la Gran Redada? ¿Saben ustedes lo que hizo la Gran Redada? ¿Saben que hay un antes y un después en España de la Gran Redada? ¿Saben que había gitanos que ya se habían adaptado, que habían dejado sus carretas, que habían dejado su forma de vivir y que habían plantado buenas fraguas? Porque fragüeros éramos los número uno. Oiga, todavía somos grandes fragüeros, pero ya no la industria. Tenían sus fraguas, tenían sus casas, tenían su vida, pero seguían hablando su lengua. Ese era su delito. Si vamos a Wikipedia y leemos el obispo Márquez Vázquez Tablada, habla muy bien, dice, pero tiene en su contra la gran redada del pueblo gitano sin ningún delito. No había ningún delito. Su delito, seguían siendo gitanos, seguían hablando su lengua.
automáticamente el marqués de la Ensenada auspició lo que ya sabemos como la Gran Redada. Le quitaron sus fraguas, le quitaron sus casas, le quitaron sus animales. ¿Usted sabe los conocimientos que el pueblo gitano ha tenido de animales? Hasta los años 20 y 30 los veterinarios seguían consultando con gitanos por los conocimientos veterinarios que hemos tenido. Los conocimientos de las fraguas del hierro que trajimos de la India, que iba mucho más avanzada, hicimos que España tuviera mejor hierro y mejor acero. Estaría ahora hablando del tema y me quiero ir a la cuestión. A partir de allí, señores, 14 años presos. No se puede hacer más daño que el que se nos hizo. Mire usted, a nosotros sí, podemos estar sin comer, sabemos estar sin comer, pero no nos quite la familia. Posiblemente me emociono por esto. Romper a la familia. Perdón. Sin ningún delito, quitárselo todo de golpe. El 30 de julio de 1749, los hombres presos a galeras. Las mujeres presas no se sabe dónde. Cuando los gitanos, los hombres se veían presos, se dice que a la mitad murieron de tanto remar, de tanto dolor, de tanto sufrimiento. Las mujeres estaban perdidas, no sabía nadie. No hay dolor más grande, mire usted. Si usted va a la cárcel, pero su mujer y sus hijos están allí, usted sabe que cuando salga, el dolor que no sabían luego si se iban a encontrar. ¿Se sabe lo que pasaron luego para encontrarse las familias? Nos rompieron por medio, nos partieron. A partir de ahí el pueblo gitano ya no se plantó nunca más, plantaron más viñas, oiga, ni más fraguas. ¿Para qué vamos a tener casas? ¿Para qué vamos a tener ninguna fragua? ¿Para qué vamos a tener empresas si luego nos lo quitan todo? Intentaré dar un salto. El año 2004, cuando conseguimos, nosotros nos llenamos de ilusión. Pensábamos que esto era un paso muy grande y lo fue. El plan integral, yo fui el vicepresidente, así lo que hicieron mis compañeros. Ana Simó, la presidenta, hizo todos los medios por escucharnos y entremos casi en lo que yo llamo semi-autogestión. Hablemos de los promotores, los conseguimos, pero no los descabezaron, no fue total. Yo pediría que pudiéramos volver al tema de los promotores escolares, a hacerlo más amplio, conjuntamente con todos, y volver a darle otro color para, si verdaderamente queremos que eso llegue. Pero hoy, señores, a lo más importante, hoy no tendríamos que estar aquí hablando de un pacto de antigitanismo. Hoy tendríamos que estar hablando aquí de cómo gestionamos, cómo ampliamos este reconocimiento. Y la única solución que tenemos el pueblo gitano, señores, es la autogestión o la semi-autogestión. Convertamos el Consejo Asesor de una forma democrática, sabemos cómo hacerlo, llevamos años. Yo estoy dispuesta a venir el día que ustedes digan a explicar punto por punto. Llevamos muchos años sabiendo lo que queremos, como dice Ketama. Sabemos cómo reconvertir eso de una forma democrática para que ese Consejo Asesor tenga una semi-autogestión para que no se me radicalice con la autogestión. Y que seamos nosotros los que digamos, los que veamos cuáles son las problemáticas que tiene nuestro pueblo. Miren ustedes, no me puedo marchar de aquí sin hablar del gran problema. La educación, el antigitanismo. ¿Sabe cuál es nuestro gran problema hoy en día? Créanmelo, créanmelo. Tengo el respeto del pueblo gitano, ¿verdad que sí? Lo tengo, ¿verdad? Es el problema de convivencia que tenemos en los barrios gitanos. No se puede vivir en los barrios gitanos hoy en día. Hay un antigitanismo nosotros mismos, porque familias, a mí no me importa, yo saben todo el mundo que no tengo miedo, porque no hablo más de nadie, digo la verdad, que abusan de otra familia. ¿Sabe el efecto que eso lleva luego en una casa? Que no tiene una seguridad, o que tienen miedo, o que en cualquier momento puede bailar porque aquellos se tienen que marchar o aquellos... Miren, la OIT de 169, a la cual España firmó, hablaba del derecho de los pueblos. Entre esos derechos de los pueblos, que está firmado por España también, y por tanto por Cataluña, se hablaba de que los pueblos tienen el derecho a la formación escolar de sus hijos. Eso es lo que recriminamos. Ese derecho que está firmado en Naciones Unidas y que Naciones Unidas le da a todos los pueblos. Queremos ser parte,
queremos saber estar dentro del currículo escolar de nuestros hijos, porque sabemos los problemas que hay. Pero realmente otra parte importante es el tema de los barrios gitanos. Solamente hay una salvación, es volver a recuperar los hombres del respeto. Esto también lo dice la OIT. La OIT dice que los pueblos tienen el derecho a su cultura, a su justicia propia, siempre y cuando no vaya en contra de la justicia ordinaria. En Colombia, que no tiene nada que ver con España, y mucho menos con Cataluña, ya se está poniendo en marcha la crisis gitana. Los hombres de respeto reconocidos, no solamente por el pueblo gitano, sino también por la autoridad, para que antes que haya delito se gestione desde la cultura ese respeto. Eso, señores, es la base principal. Si no tenemos eso, no tenemos nada. Es el momento de que hablemos de cómo creamos. Sabemos también cómo hacerlo. Que los hombres, las personas tienen que tener un perfil, y también proponemos que sean de una forma democrática, y también proponemos que sean cambiables, etcétera, pero que tengan la autoridad de la administración y la autoridad, el reconocimiento. ¿Saben que esto estuvimos a punto de conseguirlo con Anatismo en el 2005? Sí, señor. Pedimos unas credenciales de interior y fuimos a negociarlas. Tuvimos la mala suerte que se rompió el tripartito, hagan memoria, verá. Salió Ana Simón del gobierno, entró Carmen Figueras momentáneamente, hubo elecciones y ya nunca más se habló de este tema. Pero esto también lo estábamos trabajando en el año 2005. Era muy importante este tema y lo dejo encima de la mesa, señores. Lo que nos hace falta es autogestión, es autogobierno. Es que el pueblo gitano podamos decidir lo mismo que hacen ustedes, señores. Miren, Esquerra Republicana ha ido muchas veces a Estado y la hemos tenido como compañeros, pidiendo que se reconozca al pueblo gitano. Hay documentos, hay PNLs, a través de nuestros compañeros de Politirón, el cual se ha pedido estas cosas. Y Esquerra Republicana lo ha avalado. La Ana María Dantas, que Dios la bendiga mucho, que la queremos mucho. Yo no soy afín al fin de Esquerra Republicana, quiero que quede claro, no, estoy explicando la historia. El último día, el 8 de abril, la señora de Bildu dijo algo muy importante. Pidió el Estado el reconocimiento pleno y político del pueblo gitano. Esa es la salvación, un estatuto cultural. Ya Naciones Unidas lo ha reconocido. Hay otros países en el mundo donde tienen a sus minorías reconocidas. España tiene que reconocer a su minoría nacional, porque es una falta de democracia, mientras que el pueblo gitano no esté reconocido y tenga su derecho a su autogestión, a su autogobierno. No, ya vale de darnos el pez. Mire usted, no nos den el pez, déjennos pescarlo, por favor. Denos la plena igualdad. Eso es lo que estamos pidiendo. De una forma no queremos, mire, de una forma cuestión para mí sería que no tocáramos los recursos, pero sí dijéramos cuáles son las políticas y las que se tienen que hacer. Muchas veces lo que nos viene desde arriba es lo que ustedes creen, que a mí me suena siempre asimilación, para que estéis mejor mirados, para que seáis parte. No, señores, nosotros queremos ser como somos. Por supuesto que acatando las normas de la convivencia, por supuesto que siendo un ciudadano más, pero que no vamos a seguir siendo gitanos. Y por lo tanto necesitamos autogestión, autogobierno. Hoy, 2026, y creo que si verdaderamente se quiere luchar contra el antigitanismo, una cosa que es muy importante, señores, para el antigitanismo, tener horarios. Nosotros pedimos medios de comunicación, pero claro, ahora mismo aquí me vais a decir, hombre, Mariano, que estás en el Parlamento de Cataluña, ¿no? ¿Por qué no se nos hable, no se nos da el derecho a que una hora de televisión en TV3, a las 10 de la noche, las 9:30, las 11, un horario que no sea el de máxima audiencia, pero que tenga audiencia, y que ese contenido lo elijamos los gitanos, y que ese contenido esté dirigido por gitanos, que los tenemos cualificados, para que el pueblo catalán sepa realmente cómo somos los gitanos. Esa es la mejor imagen que podemos dar, porque ¿sabe cuál es el antigitanismo más grande? Que todos somos iguales. Mire usted, yo soy empresario. Según donde voy, me tratan igual que cualquier otro. Yo noto el antigitanismo hasta cuando entro según en qué restaurantes. Me lo puedo permitir, pero lo noto. ¿Sabe por qué? Porque con los gitanos todos somos iguales. No, señores, no, para nada. Hay gitanos de 25 colores.
Y hay gitanos que nosotros no queremos cuenta con ellos, mire usted. Pero ¿sabe cuál es el problema? Estos señores que dan tantos problemas a la sociedad, ¿sabe quién se come la peor parte? Nosotros. A ustedes porque hacen cosas malas, pero nosotros tenemos la mala suerte de que tenemos que convivir con ellos, que ustedes no saben lo que es eso. Por eso tenemos que volver a reconocer a los hombres de respeto legalmente. Y si alguna vez quieren, vendremos y lo explicaremos punto por punto para que vean que es viable y legal. Voy a terminar enseguida. Si eso lo consiguiéramos, sería uno de los primeros pasos. Si tuviéramos un espacio en televisión donde podíamos explicar, un día hacer un culto o un día hacer un debate de la lengua, ¿por qué no hay una partida económica para nuestra lengua? Si lo dice el Estatuto de Cataluña, que se salvaguarde la cultura y el reconocimiento. ¿Por qué no podemos tener, y lógicamente en horario escolar, una parte donde nuestros niños puedan aprender la lengua romanó? ¿Por qué no podemos tener una partida económica por parte de la Generalitat de Cataluña, por parte del Gobierno, específicamente para crear escuelas de aprender el romanó y recuperarlo? O sea, son tantas cosas, señores. Sin autogestión no tenemos nada. Damos reconocimiento. Si queremos acabar con el antigitanismo, si queremos acabar con la desigualdad real, denos la autogestión, denos reconocimiento, déjenos que ese Consejo Asesor se convierta en una asamblea democrática más o menos, donde se puedan decidir las cuestiones tan importantes. Y solamente con estas cosas ya termino. Los promotores escolares hay que volver a retomarlo y darle el complemento. Mire, si usted coge un plano de un arquitecto y quiere hacer lo que el arquitecto le dice, pero solamente coge la mitad, si luego el bloque se le va abajo, no le tiene la culpa al arquitecto. Usted tenía que haber escuchado todo lo que el arquitecto ha dicho. Los promotores escolares hay que ampliarlo a su origen, a todo lo que en su momento se diseñó por los ingenieros que en aquel momento éramos. Válgame el ejemplo. Si queremos tener éxito escolar, si queremos luchar contra el antigitanismo y que la sociedad nos vea iguales y que la sociedad entienda que no todos los gitanos somos iguales, que para nada, denos un espacio en televisión de 9 a 10, de 10 a 11, en una hora de audiencia donde el contenido lo podamos elegir los gitanos y la gente pueda ver la realidad, cómo somos verdaderamente un corazón bueno, la familia, el amor a la familia, los valores. Es una lástima que por unos poquitos paguemos todos, señores. Qué injusticia más grande estamos viviendo. Que tengamos que por unos poquitos pagar todos. Y no es culpa de nadie. Mire, yo no voy a romperme la camisa diciendo, oiga, hay un antigitanismo muy grande. No, señor. Hay muy buena convivencia. Yo llevo 55 años viviendo en San Boi. Yo no tengo ningún problema con mis vecinos. Hay gente muy buena. Pero, por desgracia, algunos no han conocido al pueblo gitano. Algunos han conocido una parte pequeña del pueblo gitano y mala, y ya somos todos iguales. Me ha llegado a decir a mí, mire, la dificultad para alquilar una vivienda. Yo mismo, ya termino. Sí, simplement hauríem d'anar acabant. Ja termino. Yo mismo he querido alquilar una vivienda para mi hija y no he podido, siendo empresario. Porque la persona ya no ha pensado en que soy un empresario, mire, hasta ponía más fondos, y me ponía de avalador. Solamente veía que era gitano y que a lo mejor tenía problemas conmigo. Señores, termino con esto. Denos lo mismo que piden ustedes al Estado. Denos reconocimiento. Háganos un trocito que ya estamos reconocidos en el Estatuto de Cataluña y denos autogestión para que nosotros podamos decidir cuáles son las políticas que más falta nos hacen. Muchas gracias.